Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. La Auditora General de la Nación, la doctora Laura Emilce Marulanda, anunció hoy que embargará y tomará posesión de los bienes de la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, por unas irregularidades que presuntamente habría cometido y que ella enumera en un comunicado que expidió hoy para la opinión pública. Nuestra invitada es la señora Contralora, doctora Sandra Morelli. ¿Conoció usted el documento de la doctora Marulanda? No, no lo conozco aún, Yamil, me estoy enterando ya del detalle gracias a la muy amable invitación suya. Pero mejor dicho, ¿cómo supo usted que habían iniciado un juicio de embargo ahí? Yo recibí un aviso de notificación, pero no conozco todavía el expediente. Y en el caso del anuncio que ella hace de que va a haber embargo de bienes, ese es un trámite que siempre se lleva en un cuaderno separado y que no se lo notifican a uno hasta que no haya el embargo. O sea, que hizo mal en anticiparlo, porque el embargo tiene que ser sorpresa. ¿Y usted qué bienes tiene? Mire, Yamil, tengo menos de los que tenía cuando me posesioné. ¿Quiere que se los enumere? Pero hemos dicho que le van a embargar. A ver, ¿qué me pueden embargar? ¿Me pueden embargar algún inmueble? ¿La casa donde vive? No, la casa donde vivo es de mi mamá. Entonces, ¿sus muebles y un carro? Un carro. Me van a embargar el carro que usa mi hijo, al que se le pone la gasolina porque el Estado no me ha proveído del carro para mi hijo blindado. Ahora, Contralora, ¿cuál es su opinión sobre los cargos? Pues si se pueden llamar cargos, se formula la doctora Marulanda. Dice, por ejemplo, que usted habría cometido irregularidades en la adquisición, en el arrendamiento que está pagando por la nueva sede. ¿Eso cómo es? Bueno, mire, respecto de eso, en cuanto al precio que se paga por el metro cuadrado funcional, teniendo en cuenta el poco tiempo y lo conciso que debo ser, me voy a las cifras. Yo pago algo más de 84.000 pesos metro cuadrado funcional y le puedo mencionar al menos 5 entidades del Estado que en las mismas condiciones, por ejemplo, la Agencia para la Defensa del Estado paga 290.000 pesos. La Agencia de Infraestructura paga 104.000 pesos metro cuadrado funcional. Entonces, eso es un tema de números, es un tema de avalúo, es un tema de valor comercial, así que ese asunto realmente, al final de los días, a mí no me preocupa. Pero miren, ella dice en el documento que usted no realizó las evaluaciones diagnósticas integrales de las edificaciones. Correcto, mire, a ese respecto hay un fallo de primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, donde dice exactamente lo contrario. Dice que se encuentra demostrado que los edificios donde funcionaba anteriormente la entidad no tenía capacidad para albergar las condiciones. Aquí toda la explicación de por qué nos debíamos trastear, y luego se refiere específicamente al tribunal diciendo que se realizaron todos los estudios de mercado, las opciones que ofrecía la ciudad, las condiciones que resultaban más favorables, más idóneas, y que por lo tanto para el tribunal concluye: de lo anterior se deduce que dicho acto jurídico sí se encuentra debidamente sustentado y su suscripción no implica un detrimento patrimonial para la Contraloría General de la República. Entonces, pues esa es la hipótesis por la cual la señora auditora abre el proceso, pero realmente ya hay pronunciamientos de autoridades judiciales que dan cuenta de lo contrario, y la justificación yo le doy solo una, de la razón por la cual nos trasladamos para no ir más allá. Yamil no tiene licencia de funcionamiento para oficinas públicas, el anterior edificio, empecemos por allí. Están todos los dictámenes de la ARP que establecían que las condiciones de salubridad y de seguridad no eran aceptables, que el riesgo era alto.
Entonces eso estaba totalmente acreditado. Y en cuanto a por qué esta sede, también le doy una muy sencilla para no hablar de todas las demás, porque no hay en Bogotá otro edificio que ofrezca al momento en que nos trasladamos, ni que lo fuera a ofrecer pronto, el número de metros cuadrados suficientes para albergar 2.600 funcionarios de 3 entidades, la Contraloría, la misma Auditoría y el Fondo de Bienestar de los empleados de Contraloría. Son 3 entidades, ¿no? Pero mire, la auditora dice que lo que usted gastó en trasteo, avalúo del edificio de la gran estación, rediseño de las instalaciones del cableado estructural en el edificio de la gran estación, entre otros, no cumplieron en criterio de la auditoría con el fin propuesto, generando un presunto detrimento patrimonial superior a 54.000 millones de pesos. Mire, yo le quiero decir una cosa, si la Contraloría General de la República de Colombia no es una entidad hoy en día modelo por su eficacia, por su transparencia y por sus resultados, y lo hace entre otras porque cuenta con los instrumentos técnicos, con el cableado estructural idóneo para que podamos tener 100% expediente electrónico, para que todas nuestras auditorías estén en línea, para que los parlamentarios puedan consultar nuestras auditorías directamente de cara a sustentar su actividad legislativa y el debate político. Si no hemos atendido las más de 15.000 denuncias que pone el ciudadano de cara a proteger el patrimonio público, pues tal vez la conclusión de ella podría ser válida. Pero me parece que es evidente que sí estamos en capacidad de funcionar para cumplir nuestras obligaciones constitucionales. Y el tema de la Torre de Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque, que dice la auditora, también hubo supuestas irregularidades. Sí, lo que pasa es que la señora auditora tal vez ignora que en Colombia finalmente hay una sola bolsa que es la Nación, y todos los activos se recogen en el Tesoro Público, de tal manera que el edificio no es mío, como no lo era el edificio, la casita de Cartagena que compraron por 5.000 millones cuando ella trabajaba en la Contraloría para donársela a una entidad internacional. Eso se le entrega al CISA, el CISA recibe ese bien y aplica una fórmula, como la que aplicó para la cartera cuando los bancos estaban quebrando, recibió todos los inmuebles. No es una compra, aplica una fórmula que es una cifra que se le reconoce a la entidad que entrega el bien. Eso no es un precio de venta, ¿no? Sino sencillamente es una fórmula porque por alguna razón se pactó hacerle un reconocimiento económico a la entidad que cede. A los bancos se le compraba la cartera infinitamente por debajo. Entonces, allí no puede haber ese análisis de detrimento patrimonial. Pero hay otra cosa que es muy importante, Yamidi, y es que hace muchos años se aclaró que entre entidades públicas no hay detrimento, porque todo al final va al Tesoro Nacional. Entonces... y entonces la afirmación de que hubo detrimento también en que usted no se llevó los muebles que estaban en buen estado, dice ella, sino que adquirió unos nuevos. Claro. Nosotros alquilamos el metro cuadrado funcional. Eso incluye el valor de esos muebles nuevos, que era lo que ofrecía el señor dueño del inmueble, y usted pues lo toma o lo deja. Entonces no tenía sentido llevarnos estos muebles. ¿Qué se hicieron con esos muebles, los que estaban en buen estado? Se mandaron a otras gerencias. Los que estaban en estado regular pero eran utilizables se vendieron en martillo y los que no eran utilizables se dieron de baja. ¿Y cómo es el cargo de la señora auditora según el cual usted utilizó vigencias futuras, es decir, presupuestos futuros para hacer esos pagos? Mire, esa es una metodología presupuestal que establecen las normas universales y la ley orgánica del presupuesto, y está perfectamente determinado de acuerdo a los parámetros internacionales. Además, eso se hace por una ley de la República, lo autoriza Hacienda, pasa a planeación, entonces está muy lejos de ser discrecional de mi parte. Lo que resulta preocupante es que en la actualidad la Contraloría General no cuenta con sede propia. El contrato de arrendamiento
qué pasó con el contrato de arrendamiento? Bueno, le voy a contar. Mire, la Contraloría no cuenta con sede propia porque efectivamente ha tenido, primero tuvo una oferta del gobierno que lo invitó a hacer una APP con la Superintendencia de Servicios Públicos. Ellos ponían el lote, se construía y íbamos a convivir Superintendencia y nosotros. Ese proyecto tenía que estar listo para el año 2014. Sí. Y por lo tanto me invitaron el actual vicepresidente y el superintendente a que no adquiriera, solo alquilara, porque se trataba de que hubiera un ejemplo. Pero usted alquiló hasta el 6 de agosto. Por eso, le voy a contar, por eso, porque estaba previsto, pero estaba prevista también la posibilidad de terminación anticipada. ¿De que se prorrogue el contrato? Le cuento la historia completa, un segundo. Entonces, efectivamente, yo llamé al superintendente y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces la APP tenía un valor de 1 billón de pesos. Me parecía que todo eso se salía de cualquier razonabilidad económica. Yo le dije, no, yo no voy en eso, además porque usted empieza a construir en el 2016 y yo debo dejar una solución definitiva para la Contraloría. Inmediatamente llamé a los propietarios, les dije que habría interés de adquirir el inmueble luego de haber hablado incluso con el señor presidente de la República, quien sugirió unas formas para hacer esto posible. Se llevó al Congreso de la República, se aprobó el presupuesto, se le solicitó unos créditos en condiciones que implicaban que exactamente lo mismo que usted paga por este pago de arriendo, sea la cuota mensual por 15 años. Nos pusimos de acuerdo con Hacienda y en esto no hemos cesado un solo día de trabajar. Cuando el Congreso ya cesó sus sesiones, apareció un concepto de Hacienda diciendo que así no se podía hacer, de la Dirección de Presupuesto de Hacienda. Y por lo tanto, desde esa fecha a hoy, la Secretaria General del Ministerio, el Ministro, Planeación Nacional han hecho absolutamente todo lo posible para que se pueda adquirir el inmueble, pero siempre hay alguna razón por la cual no se hace. Por lo tanto, yo llamé al dueño del inmueble y le dije, mire, de todas maneras, nosotros podemos prorrogar el arrendamiento y obviamente eso está listo de cara a ver si hay un no definitivo de Hacienda, pues se prorroga. Y si por el contrario nos dice que sí, pues entonces no se prorroga, sino que se adquiere. ¿Y entonces dónde va a despachar su sucesor? En la Contraloría, porque el contrato de arriendo se prorroga. Actual. Claro. ¿Ya se prorrogó? No, no se ha prorrogado porque todavía no nos han dicho oficialmente no se va a comprar. Entonces yo estoy esperando hasta el último momento para efectos de que se pueda, y si no, habrá prórroga. Ahora, Contralora, miren, una pregunta final. La señora auditora, la doctora Marulanda, actuó de mala fe al ordenar, al anunciar que va a embargar sus bienes, está mal informada, se documentó mal. ¿Qué fue lo que pasó con esa decisión? Inmediatamente después de que ustedes vean las noticias que CNI divulgó hoy en sus teléfonos celulares. ¿Cómo se interpreta la actuación de la doctora Marulanda? Digamos que en los círculos bogotanos se sabe anticipadamente cuál es la intención de la auditoría. Lo ha comentado en muchos lugares y en Bogotá la gente habla mucho. Entonces se entera uno de que sí hay un ánimo de retaliación en la actuación de la señora auditora. Yo hice una recusación que no prosperó, por lo tanto... No, pero perdón. ¿Retaliación contra quién o por qué? El anterior contralor, o sea, el doctor Turbay, está muy molesto con la suscrita por haber puesto en evidencia algunas decisiones que no se ajustaban a derecho. Sí. Que usted revocó. ¿Y qué tiene que ver el doctor Turbay, su antecesor, con la doctora Marulanda? Es muy amigo de ella porque era su jefe, ¿no? ¿Él era el jefe de ella? Sí, y yo la separé a ella de la entidad. ¿A usted la destituyó? Sí, señor. Y ella demandó. Ella me demandó. ¿Y qué pasó con la demanda?
la retiró después cuando ya se había presentado para ser auditora, entonces presentó el desistimiento. ¿Y cuál era la acusación de la que usted me estaba hablando? Pues que yo la recusé porque el Código Civil dice que cuando se ha sido o se es contraparte hay una causal de impedimento y si no se declara se puede recusar, pero la Procuraduría consideró que no era de recibo, entonces pues eso ya no es sino un dato histórico y no se puede insistir en eso. Es decir, entre el doctor Turba y su antecesor y la señora doctora Marulanda hay una relación afectiva. Yo no sé, pues me imagino que se tiene en estimación, ¿no? Pues Pero, si era su funcionaria, pues hay una... Bueno, pero uno sale de un cargo y no tiene estimación con todos quienes fueron sus funcionarios. No, eso es cierto, entonces yo no puedo... Pero mejor dicho, usted sí adjudica. Yo sí sé que pues, ellos se reunían en el local y además se hablaba expresamente... No, pero digo, usted adjudica a su antecesor esto que está ocurriendo. No solamente, Yamil, o sea, en estos cargos uno hace de todo menos amigos y eso es un riesgo que uno tiene que asumir. Hay una coincidencia impresionante entre las actuaciones de la señora auditora, del señor fiscal, los derechos de petición del doctor Ramiro Bejarano. Eso coincide mucho las preocupaciones que ellos albergan, por un lado. Y por otro lado, yo no puedo desconocer que ella tiene el derecho y el deber de investigar. Usted me dice cuáles son los móviles de la conducta. Pues sí, ella de verdad hace pues una auditoría en un tema que está denunciado, o sea, yo no puedo ignorar que ellos tienen que verificarlo y quedar totalmente tranquilos, en eso yo sería absurdamente intransigente, pero lo que yo espero es que ahora en adelante sí haya objetividad, es decir, que se decida con base en el acervo probatorio y realmente si el comunicado responde a la providencia, pues hay unos errores jurídicos en lo que allí se afirma. Pero usted no tiene ninguna duda que detrás de la doctora Marulanda está el doctor Turbay. Sí, y la cercanía al señor fiscal. Señora fiscal, muchas gracias. Señora fiscal, señora contralora, muchas gracias. Gracias, Yamil, a usted. Nuestra pregunta es esa. ¿Ustedes creen que quién tiene la razón en este caso que hemos tratado hoy? ¿La señora auditora con las quejas que hace contra la señora contralora o la señora contralora con las explicaciones que dio y las acusaciones que hace? Al final de la emisión saldrá el resultado del sondeo. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CM.